Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo contestó: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Dos hombres grandes en la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 29 de junio, año 2023. Dos hombres grandes en la Iglesia Católica, dos hombres maravillosos, dos personas sabias, santas, dos hombres que se dejaron pulir por la misericordia, por la gracia y por la sabiduría de Dios, San Pablo y San Pedro. Hoy la Iglesia nos centra la atención en estos dos personajes. Los católicos somos una iglesia fundamentada en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y enviado al mundo para ofrecer salvación. Esa es la misión esencial por la cual mandaron a Jesucristo al mundo, para que salve la gente. Esa iglesia que se llama católica es una iglesia universal. El nombre de católica es exactamente eso, universal. O sea, la iglesia se llama católica es porque es universal, está en todo el mundo, en la iglesia de Dios, en la iglesia católica cristiana, en la iglesia de la fe. Existe en la iglesia un catecismo, y ese catecismo enseña que es católica porque Cristo está presente en ella, y allí donde está Cristo está la iglesia católica. Esa palabra es bien interesante, la palabra católica. De acuerdo a la Santa Biblia, el Señor Jesús, después de haber estado en oración, llamando así a los que Él quiso, eligió a 12 apóstoles para que vivieran con Él y enviarlos a predicar el Evangelio. Eso está en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Lo primero que se le ocurrió a Jesucristo fue organizar una iglesia, y una iglesia que fuera católica, y una iglesia que fuera apostólica, y una iglesia que fuera única en la gracia de Dios. Entonces recurrió a la oración. ¿Cómo es de importante aprender a ser una persona de oración? Para que la oración sea la que le diga a la persona qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y siendo el mismo Dios, subió al monte a orar, oró toda la noche, en la mañana muy de madrugada bajó del monte, eligió a 12 señores para que vivieran con él. Si ese es el mayor ejemplo que tenemos, la oración, el base y fundamento para tomar las decisiones en la vida. ¿Qué decisión tomó Jesucristo? A estos señores los llamó apóstoles. A estos señores los llamó apóstoles y formó un colegio con ellos, y ese colegio que fundó lo hizo de una manera estable y puso al frente de ese colegio a un apóstol que él creía que era el más adaptado para dirigir al grupo, que se llama San Pedro. Y eso está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan.
Entonces ya tenemos dos actitudes que aprendemos de Jesucristo. Primero, hizo oración para poder llamar a unos apóstoles, para fundar una iglesia que fuera apostólica. Segundo, Jesucristo elige a alguien que dirija el grupo. Tiene que haber alguien que dirige, tiene que haber alguien que coordine. Y ese alguien que dirige y coordine debe ser sabio, debe ser lleno de Dios, una persona humilde que se deje guiar de la gracia de Dios, y a San Pedro le tocó. San Pedro es la persona elegida para ser la cabeza de la iglesia. Dios puso toda su confianza en él. Los católicos sabemos que Pedro fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios. Cuando Jesucristo preguntó a los apóstoles, ¿ustedes saben quién soy yo? El único que contestó la pregunta se llama San Pedro. Usted es el Hijo de Dios vivo. Jesucristo designa el nombre y le da un nombre. Le da el nombre de Pedro, de Cefas, de cabeza, de columna, de soporte, de baluarte, de fundamento. San Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica. El apóstol lo deja todo por seguir a su maestro. Es el primero que el maestro lo llama y lo designa como roca, como la piedra, el fundamento de la Iglesia Católica. Eso quedó consignado en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Pedro fue quien tomó la iniciativa de elegir a alguien que tomara el lugar de Judas, el apóstol que traicionó a Jesucristo. Oraron y el Espíritu Santo eligió a un apóstol que se llama Matías y completó el grupo de los 12. Eso quedó consignado en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles en una Biblia. Entonces podemos decir que Pedro termina su vida de apóstol de una manera perseverante, muere crucificado, una persona de valor, una persona de fe, una persona de sacrificio. El apóstol por excelencia se llama San Pedro. Hoy en día tenemos 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica en la historia. El último papa es el Papa Francisco, papa número 266 en la sede de Pedro. Todos han pasado por la sede de Pedro. Pero también tenemos otro hombre maravilloso hoy que se llama San Pablo. Hoy es la fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos apóstoles. Algunos lo llaman el 13º apóstol, algún historiador le llamó así. No formó parte inicial del grupo de los 12. ¿Quién era San Pablo? Era un judío que nació en Tarso de Cilicia, en Turquía, hoy en día es Turquía. Fue educado a los pies de un señor que se llama Gamaliel. Gamaliel era uno de los hombres importantísimos de la época, intelectual, conocedor de la ley, según la observancia de la ley. Un hombre docto que Dios le regaló lo que le faltaba, sabiduría y gracia. Qué bueno pedirle a Dios lo que más necesita un ser humano como San Pablo, pedirle que le dé sabiduría y que le dé la gracia divina. Este señor, San Pablo, se convirtió y declaró en público los errores que había cometido, porque era una persona que vivía la religión de una manera extrema, que le llaman legalista, y comenzó la vida de ser una persona maravillosa. Eso quedó consignado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo es un apóstol que no descansó, siempre estaba produciendo en la misión. En la Biblia hay predicaciones, escritos, fundaciones de iglesias, viajes. Por ejemplo, en la Biblia aparecen 13 cartas que escribió el apóstol San Pablo. Es maravilloso, es impresionante. Va para largo y contar qué es la vida de San Pablo y saberla muy bien. En Roma, por ejemplo, en la ciudad de Roma, existe una basílica que la levantaron en honor del martirio de San Pablo y le llaman San Pablo Extramuros, allá en la ciudad de Roma. Los restos se encuentran con los de San Pedro en la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Hemos aprendido hoy lo que son dos hombres grandes, buenos, maravillosos, geniales en la Iglesia Católica. San Pedro, la roca y la paz de la Iglesia Católica,
y San Pablo, el hombre sabio, inteligente, el hombre de la fe, el hombre de la palabra, el hombre de la misión, el hombre entregado a las cosas de Dios. Qué bueno aprender a vivir una religión católica acompañado de estos dos grandes columnas de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.